friends, how are you today? Hola otra vez amigos, ¿qué tal estáis hoy? This is JC one more time, soy JC otra vez más. And today we're going to talk about some very useful expressions. Y hoy vamos a hablar sobre expresiones muy útiles in our daily lives, en nuestras vidas cotidianas. So, the question to answer or to use all these expressions, la pregunta para utilizar todas estas expresiones es la siguiente. ¿Dónde estás o dónde está? Which in English, as you know, is where are you? Okay? And the answer is going to be in, at, or on. Y en español la respuesta es estoy en. So, en español la mayor parte de las veces, por no decir todas, decimos estoy en. Okay? In Spanish, most of the times, to say the least, we say estoy en, I'm in. So in Spanish we use only the preposition in, whereas in English they use at or on depending on the answer. En español solo utilizamos la preposición en, mientras que en inglés utilizan en or in, at or on. Alright, so let's go one by one. Okay, vamos a verlas una a una. And let's see the difference, okay? Y vamos a ver las diferencias con el inglés. Bueno, me voy a poner aquí mejor. I'm going to stay here so you can see. So the question is, where are you? ¿Dónde estás o dónde está? Okay, if it is formal, you use dónde está. And if it is more colloquial or more informal, you say dónde estás. ¿Vale? Si es formal, decimos dónde está. Y si es más coloquial o informal, decimos dónde estás. Okay? So the possible answers are, las respuestas posibles son, estoy en la ducha. Estoy en la ducha. The English equivalent is I'm in the shower. So in this case, it's the same preposition. In, en, in, okay? Number two, número dos. Estoy en un coche. Estoy en un coche. In some Spanish-speaking countries, they use the word auto. En algunos países de habla hispana utilizan la palabra auto. So, estoy en un coche o auto. In English, the equivalent is I'm in a car. I'm in a car. All right? So, número tres. Estoy en una escuela. También podemos decir estoy en un colegio, en una escuela o en un colegio. Okay? And the English equivalent is I'm in a school. I'm in a school. So, no problem so far. So far, por ahora, we have the same preposition. However, here is a little bit different. Aquí es distinta. En español decimos estoy en un centro comercial o estoy en el centro comercial, and here the preposition changes to at. So the English equivalent is I'm at the mall. I'm at the mall. All right? Next one, número 5, la siguiente. Estoy en la oficina del doctor. Estoy en la oficina del doctor. Again, the preposition is different now, so in English the equivalent is I'm at the doctor's office. So with the preposition changes, la preposición aquí cambia en inglés a at en lugar de en or in. Bueno, número 6. Estoy en el parque, ¿vale? Estoy en el parque. Now in English here you can say either at or in, both are correct. So you could say I'm at the park or I'm in the park, both are correct. Bien, las dos están bien en inglés, aquí puedes decir at or in. Bueno, número 7, number 7. Estoy en un autobús. Estoy en un autobús. Now the preposition here changes to on, not in or at, but on. Aquí la preposición cambia de in y at y cambia a on. So the correct answer would be I'm on a bus. I'm on a bus. Okay, número 8. Número 8. Estoy en el supermercado. Estoy en el supermercado. One more time, we use in English at. I'm at the supermarket. I'm at the supermarket. Número 9. Estoy en el teléfono. Estoy. También se puede decir en español estoy al teléfono. Las dos están bien. Both are correct. You could say estoy en el teléfono or you can say estoy al teléfono. Both are correct. The English equivalent is I'm on the phone. I'm on the phone. All right? And the last one for today, la última para hoy. Estoy en mi ordenador. En España utilizamos la palabra ordenador, mientras que en otros países de habla hispana utilizan la palabra computadora, which is much similar to English, que es mucho más similar a la inglesa. So, estoy en el ordenador o en mi ordenador o computadora. En inglés utilizan I'm on my computer. I'm on my computer. Bueno, vamos a repasarlas una vez más, ¿vale? Let's review them one more time, at least the Spanish ones. And just repeat after me if you want, ¿ok? Repite conmigo si quieres, ¿vale? Bueno, la pregunta, the question is, ¿dónde está o dónde estás? Both are correct. Estoy en la ducha. Número 2. Estoy en un coche o auto. Número 3. Estoy en una escuela o colegio. Número 4. Estoy en el centro comercial. Número 5. Estoy en la oficina
del doctor. Número 6. Estoy en el parque. Número 7. Estoy en un autobús. Número 8. Estoy en el supermercado. Número 9. Estoy en el teléfono o estoy al teléfono. Y número 10. Estoy en mi ordenador o en mi computadora. And the English equivalents, once again, I'm in the shower, I'm in a car, I'm in a bus, I'm in a school, I'm at the mall, I'm at the doctor's office, I'm in or at the park, I'm on a bus, I'm at the supermarket, I'm on the phone, and last but not least, I'm on my computer. Ok, bueno, pues esto es todo por hoy. This is all for today, folks. Espero que os haya gustado el vídeo. I hope you liked the video. This is Spanish level, probably A1 or A2, okay? Grammar, Spanish level grammar A1 or A2. Si tenéis alguna pregunta, if you have any questions, go to the channel and subscribe so you can watch many other videos. Ir al canal y suscribiros para que veáis muchos otros vídeos. We not only have videos about grammar, we also have vocabulary. Tenemos vídeos no solo de gramática, sino también de vocabulario. About cultural videos, vídeos culturales, okay? Listening videos, vídeos de lectura o de comprensión auditiva, que llamamos en español. So, lots of videos. Hay muchos vídeos. So, once again, thank you for watching. Bueno, una vez más, gracias por vernos. And goodbye. Adiós.